¿no? En nuestro muro. Así es, ya estamos en vivo. Hola, hola, mi gente. Buena vibra, buena tarde, buena noche. Pues ya estamos en este segundo conversatorio a propósito de este libro maravilloso, Perspectivas Teóricas y Críticas, el cuerpo visto desde la filosofía y desde la literatura. Hace 15 días ya tuvimos a las participantes de la primera parte del libro, los textos que tienen que ver con el cuerpo visto desde la filosofía, y hoy ya tienen aquí en pantalla a las 4 maestras de posgrado en literatura que nos van a hablar justamente de sus trabajos en este libro donde se aborda el cuerpo desde la literatura. Así que les invitamos a que nos sigan, les invitamos a que nos ayuden a compartir en sus muros para que este mensaje llegue a más gente. Y sobre todo, les invitamos a que ahí en el muro de Facebook de Silla Vacía Editorial, si tienen alguna pregunta para las participantes, pues por favor háganosla saber a través de un comentario. Nosotros la vamos a pasar en pantalla y de esto se trata, de que las maestras nos hablen acerca de su trabajo en el libro y que haya esta conversación. Así que, pues, bienvenidos y bienvenidas a este segundo conversatorio sobre el libro Perspectivas Teóricas y Críticas. Y para comenzar, le vamos a dar la palabra a la maestra Vero Aicon, yo le voy a decir así. Ahorita que nos pongamos serios, leo su ficha. Pero acordamos que ella pues nos platica un poquito para las personas que no saben todavía al respecto de cómo fue que surgió este proyecto editorial, pues la maestra Verónica nos va a platicar de qué va el asunto. Así que pues comenzamos. Vero, tienes la palabra, adelante. Hola, ¿qué tal? Y a todos los que nos están viendo desde el Facebook de Silla Vacía. Pues les comento rápidamente. Este texto, Perspectivas Teóricas, a ver si se ve aquí, Teóricas y Críticas, el cuerpo visto desde la filosofía y literatura, surge por una propuesta de la doctora Adriana Sáenz, que es la coordinadora de este libro. La doctora Adriana Sáenz, ella hizo el favor de convocar a un grupo de chicas, básicamente porque todas las autoras somos mujeres. Entonces, ya habíamos tenido contacto previamente con ella a través de nuestros posgrados, ya sea en el doctorado o en la maestría. Y entonces la maestra se interesó en nuestros temas de investigación y lo que hizo fue platicar primeramente con nosotros, decirnos que estaba interesada en coordinar un libro que conjuntara muchas perspectivas y teorías en torno al cuerpo. Y bueno, después de que las autoras aceptamos participar en el libro, posteriormente estuvimos trabajando, porque como fueron investigaciones muy grandes, sobre todo de nuestras tesis, entonces teníamos que hacerlo, convertirlo a un texto más pequeño, a un capítulo. Y el primer trabajo fue eso, ¿no? Hacer esta reducción de nuestros temas de investigación. Y luego, ya una vez que lo estuvimos, se armó un seminario en el que participamos todas las autoras y también un grupo de alumnos de la maestra Adriana Sáenz de la Facultad de Filosofía. Entonces, en este seminario, todas las autoras estuvimos leyendo los textos de las otras y los chicos también, alumnos, chicos y chicas, nos estuvieron ayudando con sus comentarios, críticas y con sus lecturas muy atentas. Y eso se agradeció mucho porque uno como autor o autora piensa que está muy claro lo que está escrito en un texto, pero hasta que alguien más, una mirada externa, te puede decir, sabes que esta parte no se entiende o puedes modificar esto. Y gracias a esa mirada externa fue que los textos fueron creciendo y también logrando una versión mucho más acabada. Y posterior a este seminario, pues se llevó a otra mirada también externa que ya tuvo que ver con un dictamen entre pares y fue, una vez que ya pasó este dictamen, pues se aprobaron todos los textos y ya por fin llegó hasta la editorial de Silla Vacía, que gracias a ellos tenemos este producto artesanal en el sentido de
que está súper bien hecho, pues un trabajo súper bonito, desde el trabajo de la portada, al interior, y en la corrección que también muy amablemente nos hicieron ellos. Fue digamos, la última mirada que incursionó dentro de nuestros textos y que finalmente pues logró este producto tan bello y tan, creo yo, acabado. Muchas gracias, Vero. Y pues bien, les comentamos que este libro, pues ya Vero ya nos platicó de cómo fue surgiendo todo este proceso, es decir, 2 años mínimo de investigación de cada una de las maestras en sus posgrados de la Universidad Michoacana, era una tesis de maestría en el grado, y después este trabajo maravilloso de haber dialogado sobre lo que ya habían hecho en un seminario para todavía repensar sus materiales. Todo este trabajo que siempre estuvo y ha estado de la mano de la doctora Adriana Sáenz, a quien le mandamos un gran abrazo porque es la artífice de todo esto, está el talento individual de cada una de las 7 maestras, pero claro está la guía, el acompañamiento y el diálogo siempre fraterno y siempre amable de la doctora Adriana, quien una vez hecho todo este trabajo que ya nos comentó Vero, pues ahora había que tocar las puertas también a las instituciones para que hubiera un aval académico a la altura de lo que se estaba presentando. Y este libro que ahora se presenta, pues nada más y nada menos tiene el auspicio de la maestría en filosofía de la cultura, de la coordinación de la investigación científica de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Filosofía de la Michoacán, de la género de nuestra casa de estudios. Es decir, ha sido todo un trabajo colegiado, todo un trabajo colectivo que se ha llevado durante mucho tiempo para ahora, como bien lo decía Vero, tener un producto para presentarse. Y, como lo hemos dicho y como estamos realizando este evento, un producto académico para compartir, algo para dialogar con la gente que nos escucha, que es justamente el eco que estas autoras quieren tener. Y para ello, y sin mayor preámbulo, pues bueno, vamos a darle la voz a la maestra. Ahora sí me permito ponerme un poco serio. Voy a leer la semblanza de la maestra Dora Isel y dice así: Dora Isel Vázquez Salazar es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y maestra en Filosofía de la Cultura por la Facultad de Filosofía, doctor Samuel Ramos Magaña, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro Toranzo, ambos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación son los estudios literarios y la teoría de género, enfocados a los análisis de masculinidades, la corporalidad y las representaciones de género en textos literarios. Así que le damos la palabra a la maestra y ella nos platique sobre su texto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos los que están observando. En efecto, me llamo Dora Isel Vázquez Salazar para servirles. Y bueno, vamos a hablar del texto que escribí para poder aportar a esta gran tarea, a esta gran encomienda que es, por supuesto, una tarea administrada de cierta manera por la doctora Sáenz. Y bueno, vamos a hablar un poquito del libro en general, ¿no? El libro está compuesto por dos como ejes principales, ¿no? La perspectiva filosófica de la que hablábamos ya anteriormente, hace 15 días, y se expusieron ya varios de los textos que se escriben en esa primera parte, y ahora toca el turno como de los literarios, ¿no? Entonces, en este caso, el leitmotiv, cito las palabras de la doctora Sáenz, el leitmotiv es el cuerpo, y el cuerpo visto como una representación, como una construcción, y dentro de ello, pues obviamente también categorías muy importantes que cohesionan este material, que bueno, es el género, por supuesto, y los textos culturales, es decir, cómo a partir de los textos culturales se pueden normativizar, representar, construir, deconstruir incluso las nociones
de género, que en algún primer momento se pensarían como fijas, como estructuras fijas, inamovibles. Y bueno, a partir del análisis es donde se empieza a cuestionar qué tan fijas o qué tan inamovibles son, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de mi texto. Mi texto se llama, bueno, está enfocado hacia las representaciones de género, particularmente a la representación masculina. El texto es el de Dama de Corazones, un texto en prosa de Javier Villaurrutia. De hecho, es el único texto en prosa de Javier Villaurrutia. Y bueno, este texto lo escogí principalmente por la grandiosa construcción y la estructura que tiene. Es un texto muy importante para mí, es obviamente también uno de los textos que se analizan de un proceso de tesis. Entonces, uno de los grandes retos para nosotros, creo, hablo en general, por supuesto, fue también de un estudio tan grande como puede ser una tesis de maestría, establecer los límites para poder elaborar esta aportación, ¿no? Entonces, de esta novela, al final de cuentas, forma parte de un corpus mucho más grande del grupo de contemporáneos. Los invito a que la lean, por supuesto. Y esta novela, en realidad, la majestuosidad de ella no radica tanto en la trama, sino más que nada en el simbolismo, en el tipo de lenguaje, en la estructura misma del texto. Entonces, enfocándonos más hacia el análisis, se va a retomar, digamos que para el análisis de las representaciones de género, particularmente la representación masculina, varias nociones que se establecen en el pensamiento de Judith Butler, particularmente en Cuerpos que Importan, me parece. Y bueno, a partir de las reflexiones de Judith Butler, de lo que establece como género, como cuerpo, se va, o bueno, este va a ser el aparato teórico crítico para poder abordar ahora sí la representación. ¿Qué es lo que nos dice Judith Butler sobre el género? Rapidísimo, bueno, pues nos dice que el género es una construcción cultural, que el género no es inamovible, que no es fijo, que no hay un género ciertamente verdadero, que todos los conjuntos de actos, gestos, acciones, discursos incluso forman parte de estas construcciones de género, pero que por supuesto se están transformando y que en un momento llegan a ser transgresores e incluso se deconstruyen o se performan, es decir, se cambian de cierta manera, ¿no? ¿Qué nos dice Judith Butler sobre el cuerpo? Nos dice, bueno, que el cuerpo va a ser el medio en el que se circunscriben significados culturales, es decir, tanto género como cuerpo para ella van a ser construcciones culturales. A partir de este enfoque, por supuesto, va a ser, por supuesto, el aparato teórico para poder ahora sí ir al texto y analizarlo, desmenuzarlo parte por parte. La trama del texto de Dama de Corazones, bueno, el título nos dice muchísimo, ¿no? El título ya es bastante significativo, aunque la trama en realidad es como mero pretexto. Contextualizando un poco, recordemos que los contemporáneos son un grupo que ciertamente tiene un auge bastante importante a principios del siglo XX, particularmente de 1928 hasta 1945 aproximadamente, compuesto por varios autores, entre ellos, por supuesto, está Javier Villaurrutia, Salvador Novo, está Owen también, Gorostiza, Torres Bodet, vaya, podríamos mencionar muchos más. Entonces, ellos van a establecer una narrativa como muy distintiva y diferente de la literatura en boga en aquel entonces, que es la literatura de la Revolución. Entonces, este texto, a pesar de ser también ya un texto bastante antiguo, ya para nosotros, estamos hablando de 1928 cuando se publica, está siendo también un texto antagonista, de cierta manera, con la literatura de la Revolución. Entonces, ese es uno de los porqués también del retomar el análisis de la construcción, porque los personajes que están construyéndose dentro de la novela también van a ser completamente opuestos a lo que dictaba, digamos que de cierta manera, la construcción de los personajes literarios de aquella época. Aún así, podemos encontrar de todas maneras construcciones tanto en las cuestiones de los roles de género, por ejemplo, o de los cuerpos que se están describiendo, nociones muy básicas, muy normalistas, muy tradicionales de cierta manera. Y entonces podemos irlos desmenuzando poco a poquito, pero nos podemos dar cuenta que dentro del texto solo existe una mirada, la mirada masculina. Y dentro de esa mirada masculina, obviamente, es lo que el texto se construye todo a partir de él. Y podemos encontrar, en efecto, dos personajes principales. Son la Dama de Corazones, van a ser
dos mujeres, dos personajes principales, se llama una Aurora, otra Susana, ambas también forman una unión simbólica, pero no podemos acercarnos a ellas directamente. Ellas no tienen una voz, no tienen incluso el poder de elección, no tienen el poder de poder describirse o presentarse. Todo lo conocemos a partir de la voz masculina. Entonces, cuando avanza la trama, una trama muy sencilla en donde él como sujeto principal, el sujeto principal es Ernesto, llega de un viaje largo de Estados Unidos, estudiante de Harvard, llega a México a quedarse con una tía, se queda con la tía, es la mamá de ambas, de los dos personajes femeninos principales, y bueno, en esta trama él termina enamorado de estos dos personajes. Sin embargo, al fallecer la mamá, o la tía más bien de Ernesto, al final de cuentas una de ellas tiene que casarse para poder establecer o continuar el rol de ser la madre esposa, digámoslo de esta manera. Y Julio, de cierta manera, que es el personaje principal, tendría la posibilidad de desposar a Aurora, pero decide irse. Así es tan fácil la trama, de cierta manera, muy chiquita, rápido, de una manera muy rápida. Entonces aquí lo importante del texto en realidad no es la trama, repito, es la construcción que hace el autor dentro de la trama, una construcción me parece que muy sabia, muy bien pensada, completamente intencional, en la que incluso el personaje principal llega a establecer una comparación de igualdad con el mismo autor, con Javier Villaurrutia. Aquí el punto que se aborda desde las representaciones de la masculinidad es eso, analizar al personaje principal y cómo él, a partir de la palabra, del discurso, establece una construcción completa de su mundo, establece una construcción no solo del mundo, sino de las personas que lo rodean y de la representación de la feminidad, es decir, cómo nos acerca a nosotros esta visión de la feminidad a partir obviamente de todo un sistema de racionalidad, a partir de todo un sistema de normatividad que deben cumplir los cuerpos femeninos. Sin embargo, la construcción que hace de él obviamente es ciertamente diferente, muy ambigua también, por cierto, nunca establece qué color de ojos ni qué color de piel, nada, es muy ambiguo, su pensamiento es completamente ambiguo, también es una de las características de este tipo de textos. Sin embargo, él sí tiene, de cierta manera, el poder de elección. Es decir, llega a un punto en el que él, en vez de decidir, por ejemplo, desposar al personaje de Aurora y tomar el papel del patriarca, de cierta manera, decide irse y decide abandonar, digamos, desprenderse un poco del rol asignado. Y entonces aquí, con ese simple detalle, podemos hablar ya de una construcción de subjetividad ciertamente consciente e incluso hasta separada de la normatividad o de la tradición que se establece por lo menos para la masculinidad en aquella época. A grandes rasgos, el estudio se centra principalmente en los personajes, tanto de Julio, personaje principal, desde también un estudio de las masculinidades, tomando por supuesto el concepto de masculinidad como un concepto en construcción que se va, por supuesto, modificando dependiendo el tiempo y dependiendo la perspectiva. Y obviamente también cómo este personaje construye para el lector las representaciones femeninas. Muchas gracias y los invito a que compren el libro, por favor. Ahí viene desglosado todo el análisis también y podrán saber de qué estoy hablando cuando revisen el libro. Muchísimas gracias. Y pues les recordamos, agradecemos a las personas que están conectadas. Les recordamos que el libro está a la venta en www.sillavaciaeditorial.com. Ahorita lo vamos a poner aquí en el banner. Y también lo tenemos aquí en Morelia, en nuestra fanpage, Silla Vacía Editorial. Pueden hacer el pedido y lo podemos enviar a toda la República. Con mucho gusto les digo que desde hace 15 días que hubo el primer conversatorio y hace 2 días que el maestro Juan y que la doctora Elizabeth Viveros tuvieron una presentación con la doctora Adriana. Pues hemos vendido varios libros, se han ido hasta Chihuahua
a Monterrey, y a otras partes de la República. Entonces, pues bueno, para las personas que estaban preguntando en la fanpage, pues el libro está completamente disponible. Pues bien, ahora es el turno de presentar a la maestra Natalia, para la cual me permito leer una parte de su semblanza. Natalia de la Luz Romero Castellanos, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas con una tesis titulada Los roles conyugales en La última niebla, de María Luisa Bombal, ello en el 2012, y maestra en Estudios del Discurso con una tesis titulada Filosofía Zen y Haiku, elementos del budismo Zen en los haikus de Noé Carranza Madrigal, ello en el 2017. Ambas investigaciones realizadas obviamente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para la elaboración de la tesis de maestría, en septiembre del 2015, realizó una estancia académica a la vuelta en la Universidad de Kioto, Japón, con el profesor Toshihiko Yoneda. No sé si lo pronuncié bien, pero la maestra Nati nos dirá. Adelante, maestra, la palabra es suya. Pues muchas gracias, sí lo pronunciaste muy bien y quiero imaginar que él está escuchando ahorita, entonces me da mucho gusto. Pues antes que nada, muchas gracias a los que están ahorita siguiendo la transmisión. La verdad es que el hecho de que sigan nuestro trabajo académico es lo más importante. Eso es lo que más creo que nos llena el corazón a los que estamos en este medio. Entonces, pues yo platicaré muy general también sobre el artículo con el que participo aquí en el libro. Yo hablo sobre dos mujeres que son las protagonistas de una autora chilena muy, muy importante que se llama María Luisa Bombal. Estas dos protagonistas son parte de, una es de la novela La última niebla y la otra es de La amortajada. Entonces, yo comienzo, a pesar de que el cuerpo es el leitmotiv, para mí es muy importante, de verdad, para mí eso es trascendental, empezar el capítulo haciendo una referencia muy general sobre la vida de Bombal y cuál es el contexto en el que ella se sitúa. Entonces, María Luisa Bombal nació en 1910 en Viña del Mar y de forma muy general, ella es una mujer muy diferente desde que ella genera ya una representación como mujer, es muy diferente. Dicen por ahí que cuando había reuniones, en lugar de ir a hablar con otras mujeres, ella iba con los hombres a hablar de cultura, a hablar de libros. Entonces, es una persona que se codea con figuras de la talla de Borges, de Pablo Neruda, de Victorio Campo, por ahí se encontró también con con Federico García Lorca. Entonces, no, es una escritora que ya en vida es reconocida por este tipo de escritores. Para mí la pregunta, que es la que siempre lanzo al aire y con la que empiezo ahí el capítulo, es ¿por qué si tenemos autores tan famosos y tan sonados como Juan Rulfo, como Gabriel García Márquez, como Carlos Fuentes, que son, y todos estos, ¿no? Que son autores tan reconocidos, ¿por qué María Luisa Bombal sigue siendo una escritora desconocida? Aquí en México sus libros prácticamente no se consiguen. A mí me sorprende ver que yo la investigué hace más de 10 años. Yo leía Bombal gracias a la profesora Adriana y el año pasado fui a la FIL y sus libros siguen sin poder conseguirse, ¿no? Y yo lo comento con algunas personas y siguen diciéndome que no la ubican, que no la conocen. Entonces, qué curioso que Carlos Fuentes estaba siendo premiado en Nueva York por su trayectoria literaria y que Carlos Fuentes dijera, este premio debería ser para María Luisa Bombal, la madre de todos nosotros, refiriéndose a nosotros, a todos los autores del boom latinoamericano. Y qué curioso que mientras Carlos Fuentes está siendo premiado, en ese mismo momento Bombal está viviendo en Nueva York,
padeciendo penurias económicas y siendo y viviendo todo lo contrario, ¿no? Y qué paradójico que novelas como Pedro Páramo de Juan Rulfo estén reconocidas como de las más importantes en narrativa latinoamericana en el siglo XX, ¿no? Y que no se sepa que fue una novela inspirada en La Amortajada de María Luisa Bombal. Y no es un tema que me estoy sacando de la manga, porque no me lo estoy inventando. Ya se han hecho investigaciones de posgrado de las cuales se demuestra que La Amortajada de María Luisa Bombal fue la fuente de inspiración para Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Y la pregunta es, ok, y entonces, ¿dónde sigue quedando Bombal? ¿Por qué sigue siendo una autora invisibilizada? Su prosa, a mí lo primero que me llamó la atención fue su prosa poética. Es una prosa hermosa, magistral, eso por un lado. Por otro lado, Bombal publica su primera novela en 1935. Ella tenía 25 años. Es súper importante tomar en cuenta este tiempo, ¿no? Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX y todavía en Latinoamérica sigue desarrollándose una literatura de corte regionalista y realista. Viene Bombal y empieza, o es ella la que abre la puerta a este nuevo tipo de literatura fantástica, con temas ambiguos. Entonces, de las obras de Bombal, de verdad, se pueden analizar muchas cosas, pero yo me enfoqué en una que creo que podría ser parte de la respuesta de, porque sigue siendo una autora desconocida. Entonces, Bombal, en estos dos personajes, en el de La Última Niebla y en La Amortajada, se le reconoce como la primera autora que por un lado usa mujeres como protagonistas y a diferencia justamente de lo que decía la maestra Dora Isel, dice, las mujeres no tienen voz, aquí es todo lo contrario. Son mujeres que tienen voz, que hablan en primera persona y que reconocen abiertamente sus experiencias eróticas, el asunto de que hay un deseo, sus experiencias sexuales, ajá. Entonces hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un contexto en el cual a la mujer no se le tenía permitido, o sea, ni pensado que reconociera literal que tenía ganas. Y este asunto de el reconocimiento de la sexualidad es muy importante en estos personajes. Entonces, ¿qué pasa en La Última Niebla? Lo menciono súper rápido. Es la primera novela de Bombal, repito, la escribe a los 25 años. El personaje, la protagonista es una protagonista de la cual nunca sabemos cómo se llama. Se casa por obligación, por entrar a este juego frívolo de las apariencias sociales, de aparentar que hay un deber ser. Ella se casa con su primo y su primo jamás, de su marido jamás obtiene una mirada deseante. Su marido no la desea, no la busca. Para él lo más importante es ya cumplí, ya me casé y ahí hasta ahí queda todo. Entonces es un personaje que en la novela no se sabe porque nunca se resuelve, pero aparece un amante. No se sabe si es imaginario o si es de verdad, pero la función del amante es el asunto que le permite a esta protagonista reconocer y vivir y experimentar este encuentro sexual. Entonces, aquí ya Bombal rompió con dos cosas tremendas. Un personaje que describa el acto sexual y con el amante, ahí sí, o sea, ya de entrada eso ya es un problema, ¿no? Un problema social y moral. Entonces, no quiero seguir hablando más de la novela porque de verdad, para mí, este capítulo trata de, o sea, para mí este conversatorio es de sí lean nuestro libro y por mi parte es lean a Bombal, o sea, de verdad, es que vale mucho la pena. Entonces, pasa esto con este personaje, ella a partir de la memoria erótica se vuelve otra mujer, entonces a la vista de los demás
parece que es una mujer sumisa, que cumple con las estipulaciones sociales, pero ella es un personaje internamente intenso. En el texto por ahí dice como, parece que me hubieran vertido fuego en las venas. Es un personaje muy erótico, pero no lo demuestra. Entonces, bueno, yo hablo por un lado de ese personaje y el otro personaje, este sí tiene nombre, se llama Ana María. Es en esta novela que les digo que sirvió como fuente de inspiración para Pedro Páramo, que se llama La Amortajada. Entonces, como la novela, como el título lo dice, es una mujer que está en su mortaja. Les platico rápido que cuando Bombal estaba en la construcción literaria de esta novela, ella, muy amiga de Borges, muy joven, tenía 20 y tantos años, y Borges ya experimentado, ella le platica la idea y le dice, quiero escribir una novela a partir de la cual habla una mujer desde su funeral. Y Borges le dice como, es que eso no se va a poder hacer, o sea, eso no, esa idea es impensable, ¿no? O sea, y eso que se lo dice a alguien que jugaba con muchos recursos literarios. Bombal, creo que por eso me gusta tanto esta autora, Bombal siguiendo el consejo que Pablo Neruda le mencionó alguna vez, de sé tú tu propio juez, ella se la aventó, hizo la novela y de verdad es que es una novela magistral, o sea, yo creo que por eso Juan Rulfo se quedó anonadado cuando la leyó, ¿no? Que dijo, o sea, chin, ya me ganaron la idea. Entonces, este personaje es muy interesante, Ana María, porque es un personaje que habla desde su mortaja. Entonces, es muy curioso que es una mujer que ya está muerta y al mismo tiempo, en esta postura de fallecimiento, genera todo el recuerdo de su vida, de todas sus experiencias, y se da cuenta de que, igual que la otra mujer, debido a toda esta carga de normatividad social y presión social, nunca se dio permiso de reconocer y de sentir. Entonces, como es una mujer que ya está muerta, ya está libre, ya no tiene con quién quedar bien, ya no tiene que aparentar nada, ya no tiene que ocultar nada, pero es muy interesante cómo en la novela, por ejemplo, ella recuerda su primer orgasmo y cuando está en vida, cuando lo recuerda desde su vida, incluso el orgasmo lo llama como, hay ese momento en el que uno se encuentra y desfallece y te llenas de vergüenza, ¿no? Pero cuando ella ya genera esa sensación desde su posición de amortajada, ya no le da miedo reconocerlo, ya no le da vergüenza, porque ya está muerta, ya no está libre. Entonces, es un personaje muy erótico, por una parte por los recuerdos que tiene para sí, y por otra hay una conexión con la naturaleza en ese momento en el que está siendo velada, muy especial. Entonces, el escuchar cómo cae una gota de agua y en el texto dice, escampa, 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 ella se regocija completamente, entonces se entrega a toda esta sensorialidad, a toda esta intensidad, que a pesar de que sus sentidos ya están muertos, ella los vive, qué interesante, los vive con más intensidad estando muerta que cuando estaba viva. Entonces, pues, para no hacer más larga esta presentación, para mí, como dijo la maestra Dora, es una invitación a que lean estos textos. Solo quiero terminar con esto, aunque nosotras las autoras analizamos personajes literarios, no son personajes que se quedan en la ficcionalidad, son personajes que se trata de, están ahí, y ahora cómo hacia mí regreso esta reflexión, cómo yo como mujer vivo el reconocimiento de mi cuerpo y cómo yo me veo limitada como esos personajes de los cuales está hablando Bombal. Se trata de un análisis que no queda en abstracto, se trata de un repensar
y un reflexionar para nosotros mismos. Entonces, son textos que están hechos para todos. Nuestra invitación es esa, léanlos, y ya mi invitación muy personal es, esto es un honor para Bombal, ¿no? Un tiempo para que la lean. Entonces, pues, muchas gracias. De mi parte sería todo. Gracias, maestra. Pues ahí está la incitación, primero, para que se conozca este libro, Perspectivas Teóricas y Críticas, con los trabajos de estas 8 investigadoras, con la doctora Adriana Sáenz, y también, en este caso específico, para que se conozca a esta escritora, María Luisa Bombal. Ya al final habrá unas preguntas al respecto. Bien, despedimos momentáneamente a la maestra Natalia y le vamos a dar voz a la maestra Ana Laura. Me permito leer una breve semblanza suya. Ana Laura Castro Vázquez es maestra en literatura hispanoamericana por la Universidad de Sonora y licenciada en lengua y literatura hispánicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado como ponente en congresos sobre género y feminismo, tales como el Congreso Internacional de Teoría Crítica y Literaria Ibero, Desobediencias corporales en las representaciones culturales, genéricas y sexuales, o en el Congreso Internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales. En 2016 realizó una estancia de investigación en el Colegio de México y durante 2012 y 2013 fue becaria dentro del proyecto Prototipos, Cuerpo, Género y Escritura del Centro de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana. Actualmente es estudiante en el doctorado en Humanidades en la Universidad de Sonora y sus líneas de investigación son el erotismo, el cuerpo, los feminicidios y el análisis de literatura escrita por mujeres. Muy bien, maestra Ana Laura tiene la palabra. Adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerles la oportunidad de estar aquí platicando hoy sobre los textos que escribimos. Igual ya hemos platicado bastantes veces acerca del proceso que implicó la creación del libro, pero igual me parece muy importante agradecerle al editorial que nos ha dado tanto apoyo y tanta difusión, y a la coordinadora del texto, que es la doctora Adriana Sáenz, y a mis compañeras, ¿no? O sea, mis compañeras escritoras, que fue un trabajo en realidad en conjunto. Y bueno, para no extenderme demasiado, pues trataré de explicar más o menos de qué va el texto que yo escribí. Este texto es un análisis y un acercamiento a la obra de Ana Clavel, que se llama, el texto que se llama Las violetas son flores del deseo. Mi capítulo, mi artículo que está en este texto, en este libro, tiene como dos partes, ¿no? La primera parte es un poco un recorrido teórico acerca de cómo se ha ido cambiando la idea sobre el cuerpo y cómo desde la teoría, desde la filosofía, y luego tratar de empatar estos conceptos con la cuestión literaria y de los personajes específicos de esta novela de Ana Clavel. Me parece interesante en una primera instancia hablar de cómo el cuerpo ha sido definido y delimitado a partir de diferentes áreas del conocimiento, pero siempre el cuerpo ha tenido como este estigma de lo terrenal, de lo material, de lo biologicista, etcétera, y cómo a lo largo de la historia se le situó como en oposición a la mente. Y en ese sentido, la mente tuvo como y el cuerpo se desdeñó, digamos, ¿no? Y se fue construyendo simbólicamente de maneras que eran un poco, digamos, pues desdeñosas, ¿no? Entonces, esto se traslada durante siglos hasta la actualidad, ¿no? Y encontramos prototipos o formas de entender el cuerpo en las que, sobre todo en el caso de las mujeres y de lo femenino, o de lo entendido como femenino,
se le ha clasificado como algo que debe ser regulado con especial interés, ¿no? Y entonces, a través de esta revisión de conceptos y de cómo se ha entendido el cuerpo históricamente, encontramos varios prototipos del cuerpo femenino, y a eso le sumo en otra parte del capítulo la cuestión del erotismo. Y este erotismo, que en primera instancia se entiende como una forma no animal de deseo, de llevar a cabo o de entender el deseo y la sexualidad, de inicio se entiende como una cuestión masculina o que pertenece a los hombres. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres está limitado y está cautivo, en términos de Marcela Lagarde, cautivo en ciertas formas que son normadas desde la racionalidad patriarcal y que nos dicen cómo, qué es lo correcto, qué no, qué se considera normal o anormal, qué se considera enfermo o sano, etcétera, y que es algo que la doctora Adriana también revisa en varios de sus textos. Y entonces es darnos cuenta que el erotismo femenino está pues lleno de normas y de cuestiones que aparecen de manera muy clara en los personajes de Ana Clavel. A lo que voy es toda esta historia de cómo se ha delimitado el cuerpo de manera simbólica viene a colación desde que se entiende que el cuerpo no es estrictamente una materia. Es decir, el cuerpo, el cómo lo vivimos, cómo lo representamos, tiene que ver con símbolos y con cuestiones que vienen desde la racionalidad patriarcal, que si les interesa entender un poco más el término, está el primer capítulo del libro, donde la doctora Adriana escribe acerca de este término y explica a profundidad qué quiere decir y cómo lo entendemos en el texto, pero que nos lleva a pensar que hay toda una serie de formas de vivir el cuerpo y de hacer y entender lo que vivimos, que parece algo que está como en abstracto, digamos, que parece como, ay, pues, ¿cuáles normas? A mí nadie me dice cómo vivir, pero que a la hora de actuar se van colando en nuestras acciones, en nuestro modo de vivir, y nos van llevando, digamos, por un camino que está lleno de limitantes, ¿no? Y de limitantes patriarcales. Entonces, y que tienen que ver no solo con persona en sociedad, sino como mujer, ¿no? Entonces, bueno, para irme un poco más a la cuestión del texto, pues es necesario entender que el texto es también el texto de Ana Clavel, o sea, la novela de Ana Clavel es bastante transgresora de inicio, ¿no? Sus personajes y el tema en sí de la novela tiene como punto de partida el deseo de un padre por su hija, el deseo sexual, ¿ok? Entonces, la novela, y esto es algo que siempre platicamos con la doctora, inicia con una frase bastante fuerte en la que dice, la violación comienza con la mirada. ¿Okay? Entonces, esta frase es bastante impactante si se piensa en las formas tan diversas que hay de violentar a una persona y en específico a una mujer. Y en el caso de la novela, a la propia hija del personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Brevemente voy a explicar de qué va la novela. El padre, el personaje, que es el papá de la protagonista, o que es el protagonista también, es Julián Mercader, quien en su infinito deseo por poseer sexualmente a su hija, obviamente limitado por los mandatos que prohíben el incesto y pues las relaciones sexuales con menores de edad, logra encontrar una manera de transgredir todo eso y llevar a cabo la violación de manera simbólica.
¿Cómo lo hace? Construye una serie de muñecas de cuerpo en tamaño natural, digamos tamaño persona, en la que diseña a estas muñecas con cierto aroma, cierta textura, como si fueran niñas, pero lo importante de esto es que lo hace con el rostro de su hija, o sea, y les pone el nombre de su hija, que es Violeta, ¿no? Entonces, estas muñecas se llaman violetas y están diseñadas específicamente, dice él, ¿no?, para estos hombres que tienen deseos prohibidos y que no pueden consumar debido a la cuestión, pues, de la prohibición, ¿no? Entonces, de entrada vemos a un personaje, a Violeta, como un personaje que es el objeto de deseo, ¿no? Y qué es lo que yo trato de analizar de este personaje es, por un lado, que cumple con el prototipo de ninfa que está asociado con la Lolita, ¿okay?, de Nabokov, y que tiene esta configuración como personaje de objeto de deseo de un personaje que la construye a partir del lenguaje y la construye literalmente, materialmente, para su deseo, ¿no? Entonces, esto a lo que va en la cuestión teórica es que tiene como reminiscencia, digamos, la construcción de lo femenino a partir de la voz masculina, y cómo las mujeres en muy pocas ocasiones han tenido la oportunidad de construirse a sí mismas en situaciones de deseo y de erotismo, ¿no? Y algo que decía Natalia, la maestra Natalia, antes, quien acaba de hablar antes que yo, es esto, ¿no? O sea, las mujeres no están o no han estado históricamente en libertad total de hablar de su deseo erótico. En el caso de esta novela tenemos otros dos personajes, uno es la mamá de Violeta y la otra es una chica que se llama Susana Garmendia, que fue compañera del protagonista en la secundaria, y que son mujeres que logran romper con el prototipo de objeto de deseo para convertirse en pues mujeres deseantes, mujeres que expresan de alguna manera su deseo erótico y que van pues transitando por caminos de castigo y deslegitimación por parte de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la mamá de Violeta, ella tiene esta cuestión erótica ligada precisamente a el rol de madre y de esposa, ¿ok? Y que es algo que también en la primera parte del capítulo explico como la relación entre la sexualidad y el erotismo, en el caso de las mujeres, ligado siempre a la maternidad y a la conyugalidad. Es decir, es algo que trabaja Lagarde como uno de los cautiverios, que es el de madre-esposa, en el que nos explica también cómo las mujeres que no limitan su deseo y su sexualidad al ámbito del matrimonio o de lo conyugal suelen ser castigadas o pues deslegitimadas socialmente, ¿no? O sea, son como señaladas. ¿Por qué? Porque no, si estás expresando tu deseo, es decir, esto no va solamente, como decía Natalia, no es solamente en el personaje, ¿no? Es algo que se traslada y que se vive, y entonces podemos entender cuestiones como el señalamiento que se hace a las mujeres que tienen hijos y no tienen una pareja, o a las mujeres que deciden abandonar un matrimonio y retomar el espacio de lo erótico, y que entonces son señaladas de cómo es posible que dejaste a tus hijos por un amor o por tener a alguien en el ámbito sexual, ¿no? Entonces hay como mucho señalamiento, y también la cuestión de que son limitadas al espacio de la maternidad, y una vez que están en la maternidad, digamos que se pone como un límite a la cuestión erótica, ¿no? Entonces, son mujeres que pierden o que ya su estatus no es de
de mujer deseable, digamos, o sea, ni tampoco, mucho menos que deba tener un deseo porque tiene hijos, ¿no? Y entonces explicar cómo históricamente se ha construido esta visión de las mujeres en las que madres no son entendidas socialmente o no son vistas socialmente como personas que deban tener deseo o que puedan tener deseo, y que incluso para la sociedad y para las personas cercanas, o sea, es difícil entender, por ejemplo, que una mamá, o sea, que, por ejemplo, nosotras como hijas pensemos, mi mamá, ¿no? O sea, tiene deseo sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y son cuestiones como que aún son tabú en la sociedad y que tienen que ver con modelos de antaño, de siglos y siglos atrás, que pensamos desde la visión judeocristiana y desde la visión también occidental en general de los griegos, por ejemplo. Vemos a Penélope, ¿no? Esperando como esposa abnegada a Ulises, y sin tener ningún tipo de encuentro sexual ni erótico ni nada con ninguno de los pretendientes que se acercan, ¿no? Porque está esperando a su esposo, ¿no? Entonces vemos estos modelos que son construidos desde hace siglos, que en el caso de la tradición cristiana tenemos, por ejemplo, la cuestión de la madre virgen, ¿no? Entonces, esta cuestión de, pues, que se debe mantener cierto estatus de intercambio, como lo es la virginidad, que bueno, ahora ya podemos entender mucho más, pero que, por ejemplo, todavía en mi generación era realmente muy difícil hablar de estos temas, y unos años atrás todavía más. Entonces, creo que este texto nos sirve de pretexto para entender y ver cómo se ha normado el cuerpo y el erotismo de las mujeres en la sociedad y desde diferentes ámbitos, sean científicos, filosóficos, teológicos, etc. Entonces, por otra parte, está un tercer personaje que trato de analizar, que es el que analizo en el texto, que es Susana Garmendia. Y este personaje tiene como característica que es una chica que también está como en el paso entre la niñez y la adolescencia, y que en una situación de, digamos, de un juego en la secundaria, el personaje, el narrador, Julián Mercader, describe a esta chica como la fruta más apetecible del huerto, ¿no? Y es la fruta más apetecible hasta que la encuentran con un compañero dice, haciendo cosas innombrables, ¿no? O sea, teniendo relaciones sexuales con un compañero, y entonces dice él mismo que el castigo fue no solamente ser expulsada, sino el que todos sus compañeros, sus maestros y sus papás la vieran salir de la escuela, ¿no? Entonces, creo que estos personajes nos dan mucho para analizar muchos temas acerca del cuerpo y el erotismo y el deseo femenino o de las mujeres. Entonces, bueno, sin más, los invito a que lean el texto de Ana Clavel y también este libro, ¿no? Que estamos fascinadas. Muchas gracias. Gracias, maestra, muy, muy amable. Nos estaban diciendo por ahí que se duplicaba el sonido, gracias por el aviso. Hay que tener los micrófonos apagados, por favor. Y pues bueno, comentarle justamente a la maestra Ana Laura que Ana Clavel ya tiene los libros. Le mandé libros desde que los tuvimos, así que para estas alturas ya las debió haber leído. A la maestra Vero comentarle que he tratado de contactar a Cristina Rivera Garza, pero no han contestado, pero también les queremos mandar. Y pues no hay problema, a Villaurrutia y a Bombal, pues por una ouija los vamos a contactar y les pasamos el dato. Muy bien,
Pues ahora despedimos momentáneamente a la maestra Ana Laura y le damos la bienvenida a la maestra Verónica para cerrar esta primera parte del conversatorio y recordarles a todas las personas, agradeciéndoles que estén conectadas y conectados, que pueden hacer preguntas aquí en el muro de Facebook. Ya se viene este segundo momento donde las autoras podrán comentarlos y mientras ustedes se animan, me permito leer una breve semblanza de la maestra. Verónica Zavala Tapia es licenciada en Filosofía y maestra en Estudios del Discurso, ex becaria CONACYT por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su área de estudio gira principalmente en torno a los fenómenos sociales, culturales y antropológicos del cuerpo. Realizó una estancia de investigación, también aquí a la vuelta, en la Universidad de Salamanca, en España, para concretar su tesis de posgrado titulada Representaciones de la violencia en La muerte me da, de Cristina Rivera Garza. Asimismo, ha trabajado como mediadora de lectura para la primera infancia con grupos de preescolar y como tallerista en ese mismo rubro en diferentes ámbitos. Le cedemos la palabra a la maestra Verónica. Aquí todos somos invisibles. No tenemos rostro, no tenemos nombre. Aquí nuestro presente parece suspendido. Hola, ¿qué tal? De nuevo, buenas noches a todos y todas las que nos están viendo. Comienzo con esta cita de la escritora mexicana Sara Uribe para regresar o como poner en cuestión lo que está pasando en nuestro país. El texto que yo realicé lleva por título Víctimas del horror, cuerpo y vulnerabilidad y violencia en la muerte me da, de Cristina Rivera Garza. Esta novela de La muerte me da es una novela que fue escrita en el año 2007 y yo comienzo mi texto poniendo en contexto a la sociedad mexicana. En el año 2007, bueno, más bien un año antes, en el año 2006, los que ya, si ya tienen memoria, ya tienen un poquito de más de años, recordarán que en el 2006 asumió la presidencia Felipe Calderón. Y a partir de que él asumió el mandato en nuestro país, se siguieron una serie de eventos de una violencia atroz que fue en aumento y que lo mismo pasó en el mandato, en el periodo de Peña Nieto y en el periodo de nuestro actual presidente, pues seguimos en las mismas, ¿no? Ha habido una secuencia de actos de violencia y de muchísima atrocidad que en lugar de parar han ido en aumento. Y bueno, yo quise poner en contexto toda esta situación porque La muerte me da, la novela de Cristina Rivera Garza, alude a esta situación de violencia que día con día estamos viviendo. Quizás no es tan específico, no dice, está pasando aquí en México, en la novela así tal cual, pero este es un tema también muy importante que ella se plantea, ¿no? ¿Cómo escribir en un país donde estamos rodeados de muertos, ¿no? Es una cuestión ética y es una cuestión estética, el saber cómo ella se tiene que comportar como escritora para escribir en este entorno de violencia, y nosotros también como lectores es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo enfrentarnos a estos textos de ficción que aluden a esta realidad concreta que estamos viviendo día a día en nuestro país? Es una realidad de violencia y de una hazaña encarnizada y que se está ejerciendo específicamente en el cuerpo. Bueno, entonces yo quiero también aclarar que mi texto, a diferencia de los textos anteriores, tanto en el entorno filosófico como en el literario, está basada en el cuerpo masculino. Y quiero aclarar esto porque también el análisis que yo hago de esta novela no se centra en cómo se norman o cómo se construyen los cuerpos, ya sea el cuerpo femenino o el cuerpo masculino, sino más bien mi intención es ver cómo se está destruyendo a este cuerpo, y se le está destruyendo a partir de una violencia ejercida físicamente, pero no, bueno, en un primer principio, digamos, una violencia física, pero que después va a trascender y va a tomar otras formas de violencias que pueden ser violencia simbólica, y es, bueno, voy aclarando estos puntos.
Bueno, como les decía, este capítulo, yo abro dando cifras y datos muy puntuales de asesinatos, y desde el periodo de Calderón, después en el periodo de Peña Nieto y actualmente con Andrés Manuel. Y lo que vemos es esa curva ascendente. Y entonces, en un primer momento, quiero dar estos datos para evidenciar toda esta violencia que estamos viviendo, pero no me quiero quedar ahí en esta parte de los datos y los números fríos, sino quiero ir más allá. Entonces, para eso retomo a Sheila Benjavid, quien ella propone el concepto de cuerpos concretos. Y esto tiene que ver, o sea, ver al otro como un otro concreto, es decir, normalmente cuando estamos hablando de cifras, estamos aludiendo al otro como si fuera un otro generalizado. Entonces, cuando hablamos en esa forma generalizada, estamos haciendo una abstracción de su identidad, lo estamos generalizando, lo estamos borrando sus rasgos propios. Entonces, Sheila Benjavid dice, no, tenemos que recurrir a este otro concreto y recuperar esta parte de su identidad, de sus rasgos propios, recuperar esa parte de su historia, de su nombre, ¿no? Y bueno, ese es en un primer momento que yo recurro a esta parte porque me parece importante recuperar esta historia olvidada de todos estos muertos que se van acrecentando día con día. Y después de este momento paso con Adriana Cabrero, que es una filósofa italiana, que ella también me va a ayudar para hacer este análisis de la muerte en edad, porque para ella también ve que hay que esta violencia inaudita de la actualidad, las categorías que tenemos, las categorías filosóficas o conceptuales, no alcanzan para nombrar toda esta violencia que estamos viviendo. Entonces ella crea un nuevo término, que es el término de horrorismo, para poder darle nombre a esta violencia, porque dice, normalmente los términos conceptuales para hablar de la violencia se están refiriendo al agresor o al victimario, y entonces se están omitiendo a la víctima. Entonces lo que ella quiere es regresar, darle voz a la víctima, ¿no? Sacarla del silencio, y lo que quiere es que nos podamos identificar con las víctimas, pero entonces dice, la parte de la empatía ya queda en un primer momento también superada, más bien ya no nos es suficiente, porque no, es muy difícil ponernos en el papel del otro, ¿no? Hay un impedimento así real, concreto de vivir o tener esa vivencia real del otro. Entonces dice, la empatía no nos alcanza, al menos en este momento. Y también dice, la identificación con la víctima basada en parámetros culturales o sociales o demográficos, es decir, yo me identifico con la víctima que es mi vecina o con las víctimas que son mis familiares, porque tengo ese contacto directo, pero dice ella, esa parte de tener esa cercanía con el otro tampoco me está ayudando para poder identificarme con la víctima. Entonces lo que ella propone es le llama una ontología de la vulnerabilidad, es decir, que en esta ontología de la vulnerabilidad es una ontología singular, es decir, que le pertenece a cada uno de manera única, pero también es compartida, o sea, le pertenece a todos. Entonces es una vulnerabilidad ontológica compartida por todos y cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esta ontología de la vulnerabilidad, es decir, de sabernos como seres vulnerables, que tenemos un cuerpo que está expuesto y a la vez está dependiendo de los otros, eso es lo que nos está creando una nueva conciencia para poder identificarnos con las víctimas, el sabernos vulnerables ante los otros, pero también no solo vulnerables como víctimas, sino también como posibles victimarios de los otros. Y bueno, ya entrando en el tema de la novela, para Cristina Rivera Garza, como les comentaba, es muy importante recuperar esta parte de qué está pasando en nuestro país. Y entonces ya desde el 2007 ya teníamos noticias por todos lados
de las muertas de Juárez, ¿no? Que fueran en un primer momento, pero que ahora las muertas las tenemos en todo el país, todos los días y a todas horas. Y entonces Cristina Rivera Garza dice, bueno, si ya tenemos estas noticias que nos están diciendo, está pasando esto, algo muy específico con las mujeres, pero nadie hace nada y nadie toma cartas en el asunto, entonces dice, bueno, ella dice en su texto, en la introducción de su texto de La muerte me da, dice, bueno, vamos a cambiar entonces esta perspectiva, vamos a ver qué pasa si esta violencia que se ejerce en el cuerpo de la mujer y que no es vista y que está normalizada, ¿qué pasaría si esa violencia la llevamos al cuerpo masculino, al cuerpo de los hombres? Entonces dice, vamos a ver si llevándola, redirigiéndola a otro cuerpo, entonces puede que tome mayor relevancia, ¿no? Y que entonces sea vista, ¿no? Que deje de ser normalizada como ha sido con la violencia femenina. Bueno, les decía entonces, La muerte me da, su temática son una serie de asesinatos que ocurren. En la novela no queda muy claro dónde ocurre, no tiene nombre la ciudad, pero son una serie de asesinatos donde los cuerpos son de cuerpos masculinos y son castrados. Entonces hay o sea, no solo son asesinados, sino también que está el asesino o asesina, porque también nunca se sabe el género del asesino o la asesina, está cometiendo una hazaña en el cuerpo de las víctimas. Entonces, les está anulando como esta posibilidad de hay una hazaña contra la condición humana al no solamente matarlo, sino también ultrajarlo en esta parte de castrar a los hombres víctimas de esta novela. Entonces yo también quería hacer esta conexión de que en México los asesinatos ya no solo tienen una marca extra, ¿no? Ya no solamente se mata o se ejerce esta violencia en el cuerpo para quitarle la vida, sino hay algo más, ¿no? Se está ejerciendo una hazaña en el cuerpo femenino y en el cuerpo masculino, una hazaña que también está arrojando está ultrajando la condición humana, ¿no? Esa parte de la singularidad, porque hay cuerpos decapitados, hay cuerpos ultrajados y demás, entonces con esta parte del ultraje del cuerpo, se le está quitando esta parte de su fisonomía humana, de su condición como persona, como un humano, y se le está eliminando esa parte de reconocimiento del otro. Y entonces se está haciendo una escritura que está, yo le llamo una escritura de la violencia en el cuerpo femenino, porque quienes están hablando ahí son las bandas rivales, que pueden estar hablando entre ellas, pero también están dejando mensajes al gobierno de nuestro estado y sus instituciones, pero también le están hablando a una sociedad, ¿no? Y le están diciendo que tenemos que tenerles miedo, ¿no? Porque está en juego nuestra condición humana, pero también nos están recordando día a día que somos cuerpos vulnerables y que pueden ser vulnerados. Bueno, y regreso a la novela. Entonces, Rivera Garza pone este énfasis en cómo los cuerpos pueden ser vulnerados en su condición humana y convertirse en víctimas, pero específicamente el cuerpo masculino, y ella hace dice que cuando se habla de la víctima, se le cambia al femenino, al género femenino. Entonces, hay como otra forma de violentar a la víctima, en este caso a la víctima masculina, porque se le está poniendo el femenino en la víctima, se le está haciendo como un cambio genérico, y entonces nos dice Rivera Garza, eso nos recuerda que la víctima sigue siendo femenina, ¿no? Y bueno, lo que yo intento hacer en este texto, más que centrarme en esa parte de la violencia que solamente pueden sufrir los varones, yo no me quiero detener en esta parte, sino más bien lo que yo quiero es hacer, evidenciar que la violencia corporal se está ejerciendo en todos, ¿no? Independientemente de su
su género, y que es una violencia que nos está tocando corporalmente en un principio, ¿no? Como una forma de violencia primaria, pero que también se está ejerciendo en otras formas de violencia más radicales, o incluso algunas, yo termino también mi texto haciendo énfasis en que esta violencia tan normalizada ya no la estamos viendo, ¿no? Y entonces hago un análisis de las estrategias escriturales de Cristina Rivera Garza para estarnos constantemente como lanzándonos. Sus palabras son como bombas en la novela, son para lo que quiere es como estar dando bofetadas constantemente al lector o a la lectora para decir, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y recuerdo el otro día me preguntaban, ¿ya viste la película de las 3 muertes de Marisela? Y yo decía, no, es que no la quiero ver, ¿no? Pero es como este constante decir, no lo quiero ver, ¿no? Pero es algo que inevitablemente está ahí, ¿no? Y esto es lo que hace también Cristina Rivera Garza con su, porque es una combinación entre prosa y verso, y es un texto que también está caracterizado como por la fragmentación de su composición, y también está como aludiendo a toda esta violencia que se está ejerciendo en el cuerpo, en el cuerpo como cuerpo físico. Ella también lo traslada al cuerpo textual. Entonces, para hacer esta analogía entre que esta violencia se está ejerciendo en quien lee o en quien está interpretando, también está ejerciendo una violencia al querer desentrañar el sentido del texto, así como también los victimarios hacen esa parte de desentrañar los cuerpos. Bueno, y bueno, les recuerdo que pueden comprar el libro, porque creo que ya me extendí mucho. Aquí está el hermoso libro. Lo pueden adquirir aquí con nuestros amigos de Silla Vacía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica. Y pues bueno, con esto concretamos esta primera parte, y mientras las personas que están conectadas se animan a hacer alguna pregunta, bueno, a mí me parece importante rescatar 2 elementos que están en todo el libro. El primero es que cuando ya las personas lo tengan en sus manos y lo puedan leer, se van a dar cuenta que el acomodo incluso de los textos por capítulos va entrelazando a una investigación también con otra. No necesariamente que una continúe el trabajo de la otra, sino que cada quien desde sus abrevaderos teóricos y desde sus inquietudes académicas van aportando. En este caso específico, esta segunda parte del libro donde se aborda el cuerpo mirado desde la literatura, me parece que algo fundamental que se debe tomar en cuenta es el valor literario de las obras que nos están mostrando, tanto de las 3 escritoras mujeres como de Villaurrutia. Pues me parece que es innegable, y por algo ustedes le han dedicado tanto tiempo a desentrañar de qué va pues ese tema. Así que para quienes conozcan el libro o deseen conocerlo, todas las autoras van entrelazando sus disertaciones con citas específicas tanto de las novelas como de los aportes teóricos que están planteando, pero ya se ha dicho en otros momentos y vale la pena repetirse, el libro está pensado para que sea leído por un público muy amplio. Este libro no está elaborado solo para gente de la academia, sino todo ese trabajo que ha enarbolado la doctora y las maestras ha sido y es justamente para eso. Queremos que este trabajo salga de la academia y llegue para donde están ustedes. Y bueno, mientras se animan a hacer unas preguntas, que ya veo algunos comentarios, yo sí tengo una para cada una de ustedes en el orden en el que fueron participando. Entonces dicen, vámonos recio, ¿no? Primero para la maestra Dora, pues bueno, es claro que así como se aborda los papeles de las mujeres, de las personajes, justamente acá pues con Villaurrutia tenemos algo muy paradigmático, ¿no? Él está hablando de esa representación de la masculinidad. Entonces, ¿qué tanto de eso podemos ver hoy en día? Usted misma nos hablaba, bueno, tú misma, ¿por qué tengo que estar con tanta cosa así?
Tú misma nos decías, pues que retomas mucho este concepto de la racionalidad patriarcal, que la doctora Adriana es la especialista en ese tema. Entonces, ¿qué tanto de estas representaciones de masculinidad de Villaurrutia podrían atender o no a esa racionalidad patriarcal, o simplemente son como un espejo, ¿no? Sigo haciendo las preguntas y si quieren después respondemos en ese mismo orden. Para Nati, pues bueno, para mí Bombal fue un descubrimiento y gracias por eso. No la había leído, la leí, estas dos novelas al menos, sus cuentos no he entrado, y fue un descubrimiento maravilloso, pues bueno, saber que hay un antecedente a Juan Rulfo, y como bien dices, no he leído todavía tesis, pero sí he leído algunos de los ensayos donde se habla de este vínculo entre la amortajada y pues Pedro Páramo. Pero hay un tema que me llamó la atención, que señalaba sobre todo en La Última Niebla, que quizá uno de los temas por los cuales no se conoce a Bombal es por los temas que ella hablaba, este erotismo, esta situación de su despertar en cuanto al deseo. Y pues yo me pregunto, en estas mismas épocas, obvio en otro continente, pero tenemos a gente como Anaïs Nin, donde toda su literatura era en esa tesitura, y si nosotros leemos Pájaros de Fuego, o sea, son descripciones, aparte de muy bellas en literatura, muy reales. Entonces, ¿cuál podría ser ahí un vaso comunicante? ¿Existe un vaso comunicante entre ellas? ¿Se leyeron, etcétera? Porque realmente fueron contemporáneas y con las personas, gracias al talento que tenía Bombal, pues me parece que pudo haber existido eso. Entonces, ¿qué nos podrías abonar ahí al respecto? Ahora paso con la maestra Ana para preguntarle, pues bueno, Ana Clavel ya lo sabemos, ¿no? Es una escritora maravillosa, hoy por hoy de lo mejor que hay en México en lo contemporáneo, y especialista en el deseo, ¿no? Nos lo muestra en cada una de sus novelas, y justamente ella deja esas incitaciones, o sea, nos las manifiesta, las deja, y sobre todo en otro de sus textos, en El amor es hambre, a través de este personaje de Artemisa, pues bueno, ella va manifestando varias escenas también entre una relación filial o un deseo entre el padre y una hija, una menor, pero hay algo maravilloso en Clavel que al menos en ese momento dice, y quizás sí o quizá no pasó. En Las violetas son flores del deseo, novelón traducido a varios idiomas, ganadora de premios internacionales, lo habla de algo que se concreta a través del objeto, a través de las violetas, en este sentido. Y tú, Ana, nos manejas estos tres ejemplos de las personajes principales de la novela y pues manifiestas, ¿no? Que las tres, y citas varias veces a Ana Clavel, que las tres atienden muy bien a este lineamiento de tres estereotipos en cuanto a racionamiento o a racionalidad patriarcal. El tema sería eso. ¿Crees que eso haya sido necesario completamente o no? ¿O cómo visualizarías tú esa novela sin esas descripciones tan exactas que nos hace de estos tres personajes Ana Clavel? ¿Sí? Es decir, ella está reflejando y está escribiendo sobre las personas, pero es maravilloso, y eso está también en el caso de Villaurrutia y de las demás escritoras, cómo alguien como Ana Clavel, con la gran maestría que tiene, nos presenta a un Julián Mercader, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que lo tiene que ver desde esos ojos, pero bueno, ¿cómo estaría esa situación? ¿Era necesario o no era necesario? Ya tú nos dirás. Y por último, y no por ello menos importante, pues Vero, pues ya nos decías, ¿no? Estos conceptos que analizas previamente a entrar de lleno en La muerte me da, y pues me llamó mucho el tema del horrorismo, ¿no? Ya Achille Mbembe tiene que crear un concepto que es la necropolítica para decir, hey, algo está pasando, ¿no? Hay algo que tenemos que ponerle un nombre porque está sucediendo. Y con este trabajo que estás vinculando el horrorismo con La muerte me da, tenemos el mismo ejemplo. Alguien con la maestría de Rivera Garza nos demuestra lo que está sucediendo desde la ficción,
desde, como bien dices, que es un acierto, el que las cosas le sucedan a los hombres, pero que la víctima sea la mujer. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Así como nos damos cuenta, y tú lo expresaste, que se normaliza la violencia a través del discurso, te pregunto, sobre todo con tu práctica y con lo que ejerces en cuanto a el tema de la lectura en la primera infancia, ¿hay herramientas o podríamos generar herramientas desde la literatura para dejar de normalizar esa violencia? Sí, es decir, ¿hay algo que se puede hacer? ¿Ya hay textos que podamos recomendar para decir, oigan, también está esta situación, para justamente darnos cuenta de esto que sucede? Pues bueno, les voy dando la palabra en el orden en el que vamos a participar, y mientras tanto voy revisando si hay preguntas para avanzar en el conversatorio. Adelante, maestra Dora. Gracias, muchas gracias. Y bueno, voy a tratar de contestar la pregunta. Sí, hay una referencia clara, por supuesto, a la racionalidad patriarcal. Hay que mencionarlo. Este concepto, por supuesto, está trabajado ya en la primera parte del libro, en el capítulo 1, por la doctora Sainz. Entonces, digamos que con este previo conocimiento de este primer capítulo podemos establecer, como lo comentaban ya nuestras compañeras, qué es lo que hablamos cuando estamos hablando de racionalidad patriarcal, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema completo, no solo cognitivo, sino que se lleva a la praxis y que se instaura hasta incluso podríamos hablar de que se impone en la sociedad tal cual, ¿no? Bueno, revísenlo, está muy interesante esa parte. Hay, por ejemplo, en el texto de Villaurrutia, una manifestación a la racionalidad patriarcal. Sí, sí la hay. Aquí nada más hay que ir un poco con cuidado porque sí la hay. Sin embargo, la representación de los personajes, por lo menos en este texto, también está contraponiéndose la representación tradicional de la masculinidad en México de principios del siglo XX. Estamos hablando del post de la revolución, donde el modelo, digámoslo así, de masculinidad pues estaba representada principalmente por personajes participantes o que estuvieron en la acción en cuanto a la novela de la revolución, por ejemplo, y pues son hombres fuertes, gallardos, toscos de cierta manera, bruscos, y los personajes del grupo de los contemporáneos, particularmente en las novelas de las que integran este corpus y de la novela de Villaurrutia, no corresponden incluso a ese tipo de tradición o de representación. Ahí me parece que ya está de cierta manera el mismo autor transgrediendo pues a la misma norma, ¿no? De cierta manera, que por supuesto corresponde a otra visión de la masculinidad muy apegada a las vanguardias y a las modas europeas, por supuesto. Entonces, en este caso sí necesitamos conocer un poco el contexto de la novela, el contexto del autor mismo y pues del mensaje o de la intención del autor, ¿no? Porque al final de cuentas todos los personajes y la representación misma se hace con una intencionalidad. Ahora bien, hay una referencia o autorreferencia muy, muy clara entre el personaje principal y Villaurrutia. Entonces, por supuesto que estamos hablando de una representación de la masculinidad que intenta legitimizarse, es decir, dentro de la perspectiva general o dentro de la perspectiva dominante sobre la masculinidad, existe esta otra, ¿no? Y también es legítima de cierta manera, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de que son como dos perspectivas diferentes o dos representaciones diferentes, aún así entran dentro de un sistema patriarcal, por supuesto, una racionalidad patriarcal. Tan es así que el acercamiento que hace hacia los personajes femeninos lo hace también desde esta postura de poder, digámoslo así, ¿no? Esta postura de poder enunciarlas, de poder describirlas y de que ellas no puedan acceder a enunciarse a ellas mismas. Y tan es así que, de cierta manera, cuando llega el momento en que él puede tomar la decisión de no seguir con la norma, lo hace. Es decir, él sí tiene, el personaje principal sí tiene el poder. Esto al final de cuentas también forma parte de una racionalidad patriarcal, ¿no? Este poder de decisión que, por ejemplo, los personajes femeninos no tienen. Entonces, digamos que si bien no es una transgresión radical la que está estableciendo la representación misma de la masculinidad en el texto, sí encontramos pequeños indicios que nos están hablando de cómo se pueden crear diversas subjetividades, diversas concepciones sobre lo que ya está instaurado y que estas también son legítimas o que también pueden llegar a ser
legítimas, ¿no? Y hoy en día pues podemos encontrar muchísimos ejemplos. Muchas gracias. Ok, creo que sigo yo, ¿verdad? Pues para responder esto, la verdad es que no lo había pensado. Anaïs Nin es una autora que me gusta muchísimo y ahorita que me cae el 20, coincidieron en tiempo y en espacio. O sea, las dos estuvieron en París y las dos estuvieron allá en Estados Unidos. Yo de todo lo que me he chutado investigando y leyendo sobre Bombal, que yo sepa, nunca fueron mujeres que se encontraron. Me quedo yo pensando, ¿qué hubiera pasado si se hubieran encontrado? O sea, porque creo que son... Yo he leído obras de Anaïs Nin, no tengo la fortuna de leerlo en el idioma original, pero sí creo que coinciden las dos en que, híjole, esta cuestión del erotismo y de la conexión con sus sentidos está tremenda. Me quedo yo pensando, qué interesante hubiera sido que se encontraran, ver qué se hubieran influenciado la una a la otra, pero que yo sepa no, y qué curioso que coincidieron y estuvieron casi que, nacieron y murieron casi en las mismas fechas. Solamente ya para terminar de responder, uno de los motivos por los cuales también Bombal ha sido como criticada fue por su vida. Ella, pues, corresponde a una mujer que no debería ser como la figura a seguir. Entonces, fue una mujer súper apasionada. Ella en nuestra entrevista lo decía, súper intensa con sus personajes, tan intensa que, bueno, se enamoró de un hombre casado, cosa que ya es un problema. Cuando este hombre casado lo deja, Eugenio, la deja, ella después de tiempo se lo encuentra en la calle y trae una pistola en la bolsa y le dispara, ¿no? Para su buena o mala suerte no lo mata. Fue una mujer también alcohólica, tuvo muchos problemas con su hija, entonces, pues no es un modelo a seguir, o sea, es una mujer que mencionan algunos escritores, no me acuerdo si Pablo Neruda, que además en su arreglo personal era guapísima, llegaba entaconada con uñas y los labios rojos y llamaba mucho la atención. Entonces, no es un modelo a seguir. Quiero yo pensar que por eso la invisibiliza, ¿no? Pero qué mal, digo, era muy amiga de Borges. Borges la consideraba como por encima. Pedro Enrique Sureña y todos estos le daban su lugar y la respetaban. Y lo que ella decía, eso se seguía como consejo literario. Entonces, pues no sé, me gustaría alguna vez, ahorita investigué rápido y no encontré nada de Anaïs Nin con Bombal, pero bueno, pues nunca está de más quizá establecer una especie de comparación entre sus obras, ¿no? Tu micro, porfa. Cierto. Parece que no sé dar clases, ¿no? Lo que me preguntaban a mí, ¿no? sobre Ana Clavel y esta presencia de los prototipos o de las formas patriarcales que están tan evidentes en el texto, me parece que Ana Clavel no está ajena a nada de lo que decimos en la parte teórica o lo que nosotros incluso retomamos de la cuestión de la racionalidad patriarcal o de los prototipos de género. Creo que es parte de la oleada de escritoras que tienen mucha conciencia de estos temas y que también es una escritora que ha leído todo lo que hay sobre el tema de las lolitas, que publica un libro también que habla sobre ese tema y que todos sus textos tienen como que esta parte del tema del deseo, ¿no? Y que desde su primer texto siempre ha estado enfocada en escribir sobre esto, ¿no? Y creo que algo que tiene la novela de Las violetas son flores del deseo, creo que tiene esta parte de que realmente llega un punto en el que te hace sentir como cierta lástima por el hombre que está describiendo ese deseo que lo martiriza, ¿no? Y creo que ese es un gran acierto del personaje, o sea, de la construcción del personaje,
que sabes que todo eso que está diciendo es terrible, o sea, es terrible lo que está haciendo con su hija, con ese deseo que tiene y con la creación de las muñecas, y al mismo tiempo va generando esta idea de culpabilidad en el personaje de Violeta, que llega a un punto en el que puedes empatizar con este hombre, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que no es arbitrario, digamos, en el texto, porque es parte justo de lo que ocurre en la realidad, ¿no? O sea, cómo construimos un discurso acerca de la violación y del deseo y del erotismo en mujeres que ni siquiera que están como en el paso entre la niñez y la adolescencia, y culparla de ese deseo que genera en el hombre mayor, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, o sea, señalar y ver a este personaje desde una visión crítica en la que podamos analizar esta cuestión, ¿no? O sea, porque en mucho se justifica este tipo de acciones en la realidad con ese mismo discurso de yo víctima de ese encantador cuerpo pubescente, ¿no? Entonces, creo que está muy fuerte, ¿no? Entonces, no creo que esté de más, pues. Muy bien. Bueno, lo que preguntabas, Miguel, sobre si la literatura infantil nos puede dar como luz respecto a dejar de normalizar la violencia, cualquier tipo de violencia, estoy pensando. Pero a mí de repente me cuesta un poquito de trabajo pensar que cuando te dicen, recomiéndame un libro para que fulanita deje el pañal, entonces, para que ya aprenda a lavarse los dientes. Me parece a veces que es como estar forzando textos que no están como, que a lo mejor no tienen ese sentido tan directo. A lo mejor sí puede haber algún texto que nos pueda ayudar en ese sentido, pero creo que la literatura por sí misma, desde la literatura infantil hasta la literatura en todos sus géneros, nos puede dar ideas, puede dar como lucecitas, ¿no? O sea, no directamente, pero sí nos están planteando situaciones en la que si los niños están leyendo esas cosas, ellos pueden como vivir a partir de esa situación y, o sea, pensarse en esa situación que les está planteando una historia y a partir de eso poder generar alternativas, ¿no? De qué pasaría si yo estuviera en esa situación, hacer algo parecido a la empatía. Y pienso en un texto muy bonito infantil que se llama Nosotros, Nosotras, que está dividido en 2 partes y que se les explica a los niños de una manera muy sencilla la historia de opresión que han vivido tanto los modelos, esta construcción de los modelos masculinos y lo que han vivido los modelos femeninos. Es un texto muy cortito y muy bonito y podría ser así, ¿no? Que ese tipo de alternativas de literatura infantil y pienso también en que otra posibilidad estaría quizás pensando en los niños, en la filosofía para niños, que también sería una herramienta para poder trabajar todos esos temas de las diferentes violencias, ¿no? Que viven los niños y que viven el mundo adulto en general. Muchas gracias. Sí, no era de que sacaras el manual de cocina, pero sí, era con esto que comentaste, de que, pues claro, si la literatura nos está sirviendo de espejo y están quedando claro con los trabajos que hay que nombrar y eso que está sucediendo y que no se conoce, pues bueno, como tú lo dices, no es una receta de cocina, pero también en la literatura, pues claro que está. Y este libro que acabas de mencionar, ya tomé nota y sí lo voy a buscar. Bueno, hay 2 preguntas, una para Natalia, la paso aquí, y después una también para Ibero, entonces las voy a pasar aquí. Ahí está Natalia, te pregunta Berto, ¿cuál consideras que es el mayor aporte de Bombal en la concepción actual de lo femenino? Adelante. Ok, pues la verdad es que creo que Bombal sigue siendo muy actual. Cuando yo la leí hace más de 10 años, no tenía conocimiento de nada de ella. Me sorprendió saber que había nacido en 1910. Yo pensé, o sea, de verdad parece que lo escribe, ni siquiera, no sé,
ahora que Miguel que la acabas de leer, no parece un texto antiguo. Entonces, los personajes de Bombal, por ejemplo, el de La Última Niebla, recuerdo mucho un fragmento donde dice ella, como está recién casada, dice ella, cuando era soltera, tenía mi cabello suelto. Y mi cabello, el brillo y la belleza de mi cabello la podían ver los otros. Ahora que estoy casada, tengo que tener siempre el cabello amarrado como si fuera un casco. Es un personaje que está actuando de acuerdo a un modelo. ¿Qué pasa? O como dice la pregunta, ¿qué pasa en la concepción actual de lo femenino? Tal vez yo pueda ahorita traer el cabello como quiera, pero ¿qué pasa cuando me meto a Instagram? ¿No me aparecen un chorro de imágenes de mujeres que son modelos a seguir? Eso por un lado, o sea, el asunto es, seguimos delimitadas las mujeres, el cuerpo de las mujeres siguen limitados bajo estos modelos. Entonces ahora puedo traer el pelo como quiera, pero tengo que tener el vientre súper plano, ser súper delgada y eso sí, tener muchísimo busto y muchísimo trasero, ¿no? Porque es lo que se espera de mí. Por un lado eso, y, o sea, en la reflexión de seguimos así, delimitadas nuestros cuerpos, y por otro lado, el asunto de volverse a cuestionar. Hay un fragmento de La Última Niebla que empieza diciendo que es de los más bonitos. Dice, no me sabía, dice ella, no me sabía tan blanca y tan hermosa. Y dice el personaje, nunca me había atrevido a mirar mis senos, pequeños y redondos, etcétera, etcétera. Entonces, es ese preguntarse, yo como mujer, sí me tomo las fotos, pero me atrevo a mirarme, me atrevo a reconocer mi propia belleza y lo más importante, sin el reconocimiento del otro, o la belleza depende de cómo los demás me reconozcan, cómo los demás me vean. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy importante de cómo podemos trasladar estos personajes de Bombal al concepto de lo femenino en la actualidad. Muchas gracias. Y ahora pasamos a Vero, porque también hay una pregunta para ti. Y la pregunta es esta, te pregunta Dorian, ¿cómo podemos definir los conceptos de horror, terror y ultraje para después hacer un prensado que se le aplica al cuerpo para estudiarlo? Me dice que es muy interesante este tema de Rivera Garza y da las gracias. Te dejamos la voz, Vero. Hola Dorian, gracias por tu pregunta. Me pusiste una difícil. Ay, porque son tres conceptos complicados, pero a ver, los voy a definir rápidamente. El primer concepto que sería el de terror, el de horror, sería cuando estás en una circunstancia que te causa repugnancia, o sea, hay algo que estás frente a un hecho, a un fenómeno, que lo que te suscita a ti es una repugnancia. Y en el caso del terror, sería que también estás frente a algún suceso, un hecho que te está causando miedo, que te paraliza cuando lo estás teniendo enfrente. Y el ultraje, yo lo estoy manejando como el ultraje de la condición humana cuando estás como, cuando se está arrancando una parte de tu corporalidad. Bueno, que también aquí se podría extender, yo no tuve tiempo para mencionar lo que yo decía que también en Rivera Garza hay otras formas de que Rivera Garza no restituye de manera total a las víctimas de la novela, porque también, a mi parecer, se está continuando con la violencia de no regresarles un nombre, es decir, de no otorgarles un nombre. Entonces también aquí habría como otro tipo de ultraje, no el ultraje corporal donde se está cortando o fragmentando el cuerpo, pero también en esta parte de negarles su identidad, es decir, de negarles un nombre, porque Rivera Garza solamente los enumera, para ella también es víctima 1, víctima 2, víctima 3, y también, también les digo, por cuestiones de tiempo, está el personaje homónimo en la novela de Cristina Rivera Garza. Entonces, ella es la que encuentra el primer cadáver.
Entonces, cuando narra, la novela comienza con con el encuentro del primer cadáver por parte del personaje homónimo de Rivera Garza. Entonces, es muy interesante cómo se narra este primer encuentro, y aquí la primera reacción del personaje sería el horror ante un cuerpo que está destazado, fragmentado, es decir, el horror entendido como algo que le está causando repugnancia. O sea, en esta primera parte es esa parte de repugnancia de ver un cuerpo abierto y destazado, tirado ahí en la calle, y después pasa a la parte del terror, ¿no? Hasta ella narra, ¿no?, esa sensación de que le tiemblan las piernas, de que quiere salir huyendo de eso que se le está apareciendo. Pero a Rivera Garza, la autora, juega con una parte muy como de fascinación de quienes están encontrando los cadáveres, porque cada uno de los cadáveres está acompañado de versos que su asesino o asesina está dejando, versos de la poeta Alejandra Pizarnik. Entonces, la autora juega, digamos, de una forma muy estética en estas escenas de donde están puestos, porque, o sea, los cuerpos están puestos a manera de un performance. Entonces hay una dualidad entre quien encuentra esos cadáveres, entre que no quiere verlos, pero también no puede dejar de verlos, porque hay hay una parte estética, digamos, hasta, me cuesta decirlo, pero digamos bonita en esa parte, ¿no? Porque están acompañados de las letras de la poesía de Alejandra Pizarnik, pero también, por otra parte, está esta parte de los cuerpos que están siendo fragmentados en su corporalidad al ser castrados. Entonces, y otra forma del ultraje que también se puede ver en los cuerpos de la novela es esta parte de negarle su conformación genérica como varones. Entonces, cuando les están etiquetando como la víctima, dice Rivera Garza, hay otra forma de revictimación por parte de los personajes, ¿no? Muchas gracias, Vero. Y pues bueno, con esto estaríamos dando por terminado este segundo conversatorio, salvo que alguna de ustedes quiera agregar algo. Yo solo me permito darles las gracias por también tenernos la confianza en Silla Vacía de materializar esta chulada de libro, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque lo hicieron ustedes. Y pues bueno, a las personas que estuvieron conectadas, mil gracias a todos y a todas, muchas gracias. Doctora Adriana, le mandamos un abrazote, qué bueno que ya está así al 100% y que ya está dándole duro, porque así como estas chicas han estado con usted, necesitamos otros libros y que esta academia pues salga al encuentro con la gente. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo más? ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues entonces damos a Nati, ¿sí? Adelante, Nati. Agradecer todo. Agradecer a todos y a todas y el trabajo de todos, que es muy importante. De corazón, además. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, para quienes no pudieron, pues ahí va a quedar el video del conversatorio y pues ya lo saben, hay que estar en sintonía, buena vibra, tranquilos y tropicales y tranquilas y tropicales. Nos vemos, saludos.